Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Somos poquitos pero bien avenidos. Alba Campos Rosillo es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Delaware. Ha desempeñado puestos de investigación, comisariado y educación en el Museo de Arte de Filadelfia, la Academia de Bellas Artes de Pensilvania o en el Instituto de la Historia del Arte de los Países Bajos, entre otras instituciones. Ha ejercido también como profesora en la Universidad de Illinois y Delaware, así como en la Pompeu Fabra, en Barcelona. Por último, es cocomisaria de la exposición Arte Americano en la colección Thyssen y ha recibido una beca de investigación de la Fundación Terra para la difusión del arte estadounidense. Hoy, precisamente, viene a hablarnos de dos colecciones permanentes que se cruzan, se espejan, se transversalizan. La nuestra, la del Museo de Arte Contemporáneo, y la del Thyssen, que bien conoce Alba. Pido por favor un calurosísimo aplauso y muchísimas gracias, es un placer tenerte aquí. Hola, bueno, muchísimas gracias María Ángeles por la presentación y por la invitación. Es un gran honor estar aquí y gracias asimismo al equipo del museo por todo el soporte. El tema de esta charla es el revisionismo como fuente de inspiración, es decir, la nueva mirada sobre algo conocido para obtener enfoques y narrativas distintos. Ese algo conocido son las colecciones permanentes del museo en el que me encuentro, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en el que trabajo. Ambas colecciones se han expuesto recientemente, ofreciendo una oportunidad para revisitar sus fondos. En el caso del Museo de Arte Contemporáneo, la reinstalación se debe al 20º aniversario de la colección. Aunque existente anteriormente, fue en 2001 que se le dio un fuerte impulso y esta exposición revisa su legado. En el Museo Thyssen, el motivo de la reinstalación era celebrar el coleccionismo visionario del barón Thyssen-Bornemisza, cuyo centenario de la fecha de su nacimiento tuvo lugar el año pasado. El barón formó su colección de arte americano entre los 70 y los 80, cuando muy pocos coleccionistas se fijaban en la creación norteamericana. Tengo que admitir que he disfrutado especialmente en trabajar en esta presentación, puesto que lo que vengo a exponer es un reto. Y eso me divierte. Quiero hacer dialogar a una colección de arte que tiene como foco el Madrid contemporáneo con otra que tiene el foco en los Estados Unidos del último siglo. Se trata, por tanto, de una colección local y una nacional, una de radical actualidad y otra de carácter histórico. Como verán, esto que estoy haciendo es un experimento, el éxito del cual deberán juzgar ustedes mismos. Lo que me permite conectar dichas colecciones antitéticas es mi revisión conceptual y estilística, que entrelaza los ejes de ambas colecciones, tal y como se hallan expuestas ahora. La colección del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid presenta un recorrido que imita el camino de ida y vuelta que hace un ser humano desde el entorno externo hasta la más absoluta interioridad. La exposición del Museo Thyssen-Bornemisza utiliza 3 categorías: naturaleza, personas y objetos, para organizar las obras de arte estadounidense. Esta presentación es una mirada cruzada entre ambas colecciones y sus lógicas expositivas. Comencemos. Inicio este recorrido experimental con la categoría animismo, puesto que es para mí el hilo que enlaza estas dos obras y muchas otras de la corriente del informalismo internacional, también llamado arte otro. El animismo es la creencia religiosa que atribuye a todos los seres, objetos y fenómenos de la naturaleza un alma o principio vital. Se ve esta presencia animada en las creaciones biomórficas de Hans Hofmann y Juan Navarro Valdebec. Hans Hofmann, de origen alemán, fue profesor de arte en Europa hasta que en 1930 se mudó a los Estados Unidos, convirtiéndose en el gran maestro de los artistas del expresionismo abstracto neoyorquino como Jackson Pollock. Su encanto azul de 1951 es un ensayo de forma y color en donde aplicaba la pintura directamente del tubo. La figura blanca de la derecha goza de una clara antropomorfización, quizá animada por la ráfaga eléctrica que cae a su lado. El título alude al encanto, al mundo de la magia y de las fuerzas ocultas. Es importante destacar que el encanto azul nace 6 años después de que la Segunda Guerra Mundial termine y que lo pinta un inmigrante alemán, es decir,
un exciudadano del país que causó la guerra. Hoffmann compartirá con sus contemporáneos la necesidad de conectar con otros seres humanos y con la tierra para recordar qué nos hace personas. En sus lecciones de arte diría, y cito, «La naturaleza es siempre la fuente de los impulsos creadores del artista». Asimismo, Juan Navarro Valdevec comenzó a crear a partir de mediados de los años 60, en el periodo de la dicta blanda, junto a otros artistas que buscaban romper con la tradición. Valdevec es un pintor, arquitecto y escultor, y tiene un estilo pictórico que bebe de ese expresionismo abstracto y de la corriente del informalismo que Hoffmann contribuyó a formar. Su pintura muestra animales y personas representados en los colores y formas que recuerdan a las pinturas rupestres. Sobre el vibrante fondo azul resalta la línea roja y marrón que conecta estas figuras como si fueran parte de un ciclo energético que se nutre de las descargas verdes y blancas que caen verticalmente. La yuxtaposición de colores puros, como los de Hoffmann, para crear combinaciones complementarias, brindan ritmo y movimiento a la composición. Valdevec se interesó por la informática y aplicó la matemática a la creación artística. Sus obras recrean, pues, un mundo primigenio utilizando tecnologías punta en su momento, mostrando cómo la creencia en una naturaleza animada no está reñida con la fe en la ciencia en el mundo actual. La experimentación formal para ilustrar un mundo mágico de seres vivos misteriosos que ayuda a reflexionar sobre el medio ambiente se da en la obra de Charles Burchfield. Artista visionario nacido a finales del siglo XIX, creó en su juventud un lenguaje con el que plasmar los secretos de la naturaleza de manera que estuviera imbuido de significado personal. Es por eso que en la pintura Sol de sequía en junio, trabajada entre 1949 y 1960, el árbol aparece como una presencia con alma, conectada con los elementos naturales como el agua que se evapora y condensa, formando nubes de tonalidades naranjas y verdes. Ese sol despiadado del centro de la composición ilumina la vegetación con sus rayos blancos y presenta el principio contrario que tanto fascinaba al artista, lo invisible. Formado como diseñador gráfico, Burchfield trabajó en el departamento de camuflaje en el ejército americano durante la Primera Guerra Mundial, en donde desarrolló motivos para estampar uniformes y armas. El camuflaje participa de esta obra en lo que un ciempiés se pasea en primer plano, escondido entre las plantas de trigo. Del agua emanan formas que ascienden y que forman parte de ese lenguaje personal. En Bosque de cigarras, de entre 1950 y 1959, Burchfield nos ofrece otra vez un árbol en primer plano, y este árbol tiene una presencia totémica. La obra está plagada de cigarras, de hecho hay 9 dibujadas. Y de ellas emanan unas líneas que simbolizan cómo su sonido se expande por el bosque. Con esto, Burchfield hace visible lo etéreo, lo que escapa al ojo. Es por su amor a la naturaleza y su juego con lo invisible que he emparejado a este artista estadounidense con la artista hispano-argentina Gabriela Bettini. En sus obras, Bettini deja sin pintar el contorno de los elementos vegetales, reclamando la atención del espectador sobre esa naturaleza que desaparece y que es tan esencial para la vida. Aquí las hojas y las flores no se han camuflado, sino que se han esfumado para que reparemos en ellas. Bettini es una artista comprometida con el ecofeminismo y crítica con los legados del colonialismo. Y su acto de borrar las formas vegetales del lienzo connota la violencia que procesos como el colonialismo han ejercido sobre el paisaje y sus pobladores. Titulado El proceso, este conjunto de obras incorporan la historia de la pintura para reflexionar sobre los procesos de desterritorialización, deforestación y modificación de entornos naturales del sur global y el impacto en sus ecosistemas. Bettini toma como referente las especies representadas por la botánica británica victoriana Marianne North, quien viajó por todo el mundo recogiendo semillas y dibujando las especies que estudiaba.
Lo que North denunciaba, y Bettini se hace por tanto eco, es del hecho que los asentamientos colonos traen consigo una cultura de monocultivos de especies que arrasan con la flora y fauna nativa de los espacios colonizados. Una de las pinturas de Bettini representa a varias orquídeas del tipo zapatito de dama, denominado así por la abolsada forma de zapatilla de su labelo. Esta bolsa funciona como una trampa de insectos, por lo cual el insecto es forzado a pasar con la espalda por el estaminodio, con lo que se recolectan o depositan los polinia. El zapatito de dama es una rara orquídea, que está incluida en el catálogo de especies amenazadas en Aragón. Hay 11 poblaciones en España y 6 de ellas, como la de la imagen, se encuentran en la provincia de Huesca. De la mano ecocrítica de Bettini, nos adentramos en la visión de los ritmos de la tierra de varios artistas informalistas que tomaron el pulso vital de la naturaleza como inspiración. De izquierda a derecha tenemos la obra sin título de 1965 por Hans Hofmann, que pertenece a la serie Renate. Debajo se halla la obra sin título de 1965 también, por Clifford Steele, y a la derecha vemos la obra sin título de 2007 por José Manuel Broto. Con Steele continuamos con una mirada nostálgica hacia la naturaleza y nos sumergimos en las cavernas en donde el agua y las rocas nos rodean. La textura gruesa y rugosa de la pintura, combinada con secciones sin pintar del lienzo, recrean la geología del paisaje americano. El vasto formato de la pintura quiere envolver al espectador y recrear una naturaleza poderosa que nos sobrepasan los términos estéticos de lo sublime. Esta categoría, lo sublime, es una idea del periodo romántico que ve en la naturaleza, por su infinitud, una fuente de placer y de terror al mismo tiempo. Placer al admirar la maravilla que es la naturaleza, terror al comprobar la pequeñez del ser humano frente a la grandiosidad de la tierra. Hofmann nos trae una obra que es a la vez un paisaje y un retrato. Es un paisaje aéreo, en tanto que espacio profundo, punteado por planos superpuestos que rompen con esa profundidad como si fueran los tejados de rascacielos multicolor. Es un retrato, en tanto que se enmarca dentro de la serie nombrada por la esposa del artista, Renate Schmidt, y expresa una fuerza push and pull, de empujar y tirar, de yin y yang, o positivo y negativo. La abstracción pictórica contemporánea del español José Manuel Broto rechaza el formalismo y la gestualidad americanas, pero abraza como Hofmann el interés por los contrastes de color con una intensa carga de lirismo. La obra en pantalla presenta un fondo geométrico salpicado por la agencia de formas orgánicas naturales, como si fuera una ráfaga de viento o una hoja que hubieran dejado huella al deslizarse por la superficie del lienzo. Las formas y los movimientos orgánicos se pasean por los lienzos ahora en pantalla. Aquí vemos Marrón y Plata, número 1, de hacia 1950 por Jackson Pollock, y la pintura Abstracción de 1994 por Juan Carlos Argüello, más conocido con su nombre artístico Muelle. Las formas y los movimientos orgánicos se pasean por los lienzos ahora, Pollock, como indican títulos de sus obras tal como Oscuridad Oceánica o Arcoíris Gris, partía de los fenómenos naturales para desentrañar los misterios del cosmos. De hecho, cuando su maestro, el artista Hans Hofmann, ya mencionado, le aconsejó pintar frente a la naturaleza, Pollock le respondió: «Yo soy naturaleza». Su obra Marrón y Plata transmite una verdad desoladora. Pintado con óleo marrón y pintura plateada de coche, el mundo se componía en 1951 de árboles y coches, naturaleza e industria. La aparente imagen de caos nos remite tan pronto a la explosión del Big Bang como al punto en el que el mundo estuvo al borde de saltar por los aires con la Segunda Guerra Mundial. La técnica del dripping, con la que Pollock se hizo famoso, dejaba que la pintura se escurriera del pincel y cayera por azar en la tela, mientras el artista se paseaba alrededor de la misma. En una danza ritual inspirada en la de la nación indígena navajo, Pollock se movía incesantemente al pintar, como si su movimiento fuese la única manera de mantener al mundo en funcionamiento ante el colapso.
Es curioso que la pintura Abstracción de Juan Carlos Argüello nos remita tanto en su forma como en su esencia a esta idea del cambio continuo. Ejecutada en 1994, Abstracción participa de los principios del expresionismo abstracto en su estilo informalista y en su búsqueda del ritmo causado por la repetición de formas. En particular, el artista parece haber utilizado un objeto de la forma de un compás para aplicar la pintura amarilla. Pollock también utilizaba objetos diversos para aplicar pintura, a veces incluso sus dedos. Argüello tenía una relación particular con los objetos de diario, cosa que se puede apreciar en su etapa inicial de los años 80, cuando firmaba Muelle por las paredes de Madrid. Me gustaría abordar esta etapa primera de Argüello, pintando graffiti como una relación entre imagen y texto. El graffiti es una pintura realizada con aerosol en espacios urbanos públicos, a menudo de modo ilegal. En España, este fenómeno comenzó en los años 80, dentro del contexto de la movida madrileña. Argüelles, conocido como Muelle, comenzó a taguear los muros de Madrid con su nombre escrito, acompañado de un subrayado que emulaba un muelle terminado en una flecha y coronado por la letra R de marca registrada, reivindicando su paternidad del icono grafitero. Lo curioso del icono es que repetía la misma imagen 2 veces, con lenguaje alfabético y con lenguaje pictográfico. Mostraba un muelle subrayado por otro muelle en una cultura urbana en la que la música, el texto y la imagen se entrelazaban de modo poderoso. Lo que Muelle hacía con la palabra escrita, otros hacían con la palabra cantada en la música de rap y hip hop, que acompañaba al fenómeno original del graffiti neoyorquino. He agrupado estas 2 obras bajo el epígrafe de arte urbano, puesto que las expresiones culturales que ambos muestran son fenómenos urbanos. El graffiti se origina en el Nueva York de los años 60, en las comunidades latinex y afroamericanas. El objetivo del graffiti era visualizar su existencia en el seno de una sociedad que consideraba marginales esas comunidades. Cuantos más espacios tagueara el grafitero con su nombre, más visibilidad alcanzaría para sí mismo y su comunidad. Precisamente, un aspecto importante del graffiti era el uso del idioma, puesto que escribiendo palabras españolas o de Spanglish en el caso de los artistas latinex y de habla vernacular afroamericana en el caso de la comunidad negra, se hacía eco de las voces marginadas. El fenómeno del graffiti se engloba dentro del movimiento urbano del hip hop, del cual también parten el DJ o MC y el breakdance. El hip hop es conocido mundialmente como una corriente musical basada en rimar a gran velocidad sobre una base rítmica, y es aquí donde me gustaría hacer hincapié. El interés en el ritmo, en vez de en la melodía, es el legado africano de la música estadounidense, con un claro exponente en el jazz. La siguiente obra aúna el espíritu del jazz y el uso combinado del lenguaje alfabético y pictográfico como la pintura de Muelle. En Pochat, Stuart Davis compuso una pintura de bodegón de gran formato entre 1956 y 58. En una clara referencia a las composiciones cubistas de Picasso o Braque, el artista reproduce la palabra news como sustituto de los recortes de periódico que estos artistas pegaban a sus cuadros. Dichos bodegones a menudo representaban instrumentos y este bodegón estadounidense nos va a proporcionar los elementos del jazz. En una pintura de formato bipartito, muestra en el medio izquierdo un piano de cola dispuesto verticalmente y la palabra scat, que significa improvisación vocal, colocada en diagonal con una pausa intercalada, recreando el ritmo asincopado de esta música. En la otra mitad de la pintura, la palabra any expresa el gusto por la improvisación de la música jazz. La pintura constituye una sesión de improvisación musical. Continuamos con 2 obras más de poesía visual. Si bien son expresiones de arte urbano como las anteriores, estas 2 obras quieren llegar a una reflexión más íntima sobre el ser. Las agrupo bajo el epígrafe de sujeto moderno, puesto que se podría argumentar que este es el resultado del fenómeno urbano. Las ciudades son la cuna de la modernidad por la efervescencia creativa que concentran en su calidad de focos humanos. Así, nos adentramos en la obra de Charles Dimuth.
Este artista pasó temporadas largas en Londres y París, en donde entró en contacto con la vanguardia europea y se hizo amigo de una de las figuras que aglutinaban a la élite cultural parisina, la escritora y coleccionista de arte estadounidense Gertrude Stein. Ella era un portento. Su escritura practicaba la corriente de la conciencia y se puede ver como la respuesta de la literatura al cubismo, la plasticidad y el collage. Stein defendía que la escritura y la lectura son sinónimo de existencia. Su retrato pintado por Dimuth recoge el espíritu juguetón de Stein, presentando a la modelo con un antifaz y lenguaje alfanumérico. Siguiendo el estilo repetitivo y humorístico de su obra escrita, Dimuth crea un retrato sin enseñarnos a la retratada y ofreciéndonos pistas crípticas sobre su persona. El antifaz es un objeto que se utiliza para ocultar el rostro. Así que su presencia sustituyendo el rostro de la retratada es como mínimo una burla hacia el espectador. Luego está la cuestión de los números. El 3 era el número favorito de Stein, y de ahí que este aparezca representado en sí y como consecución dentro de un trío. Es el número 3 y el tercero de la obra, lo cual posiblemente le diera doble gusto a la modelo. Además, la palabra love también aparece escrita 3 veces. Si bien no debo explicar el porqué de su presencia triple, sí debo hacerlo respecto de su presencia simple. Stein era abiertamente homosexual, escribía sobre relaciones amorosas y su escritura tenía un carácter sensual. No es de extrañar que Dimuth capturase la esencia de su persona con la palabra love. El antifaz, texto y cifras flotan en un espacio interior, posiblemente doméstico, si atendemos a la moldura decorativa que divide la pared horizontalmente, tal y como he destacado en la imagen. Esta superposición de elementos sobre una pared nos habla de un espacio convencional, posiblemente de una habitación como en la que Stein recibiese a sus amigos en su apartamento de París. De París regresamos a Madrid y avanzamos desde 1928 a 2002, en donde Eduardo Scala crea su poema visual a gran escala. Este poeta y artista, autor de retratos visuales, presenta con esta obra una reflexión que va más allá de una persona en concreto y aborda temas de alcance universal con su poema palíndromo, es decir, en que la frase se lee igual de izquierda a derecha que al revés. Nada somos, sed oro, orto es, río. Oír, sé otro, oro des, somos Adán. Esta obra, dentro de su serie Poesía Arquitectura, nos aclara que nada somos y que somos Adán, personas con potencial para hacer el bien en origen, de ahí orto, pero que sin embargo pecan. Nos impele a ser nuestro mejor yo, con sed oro, oro des y sé otro. Y quizá a modo de consejo nos invita a reír y oír. Es decir, a tomarnos menos en serio y a escuchar más como método de perfeccionamiento. La superposición de estas palabras en la imagen de una vieja fábrica nos habla de que el ser humano es un animal social, que necesita de sistemas constructivos y procesos productivos para vivir. Es precisamente este aspecto social, si se quiere estructural, lo que destacan el siguiente trío de obras. Bajo el epígrafe de ocio urbano, tenemos El surtidor en Madison Square de 1907 pintado por John Sloan, La orquesta de 4 instrumentos de 1944 por Ben Shahn y La infancia de 2009 por Carmen Calvo. Sloan representa la escuela de los realistas sociales neoyorquinos, los cuales obtenían de los tipos populares su fuente de inspiración. A finales del siglo XIX nació el movimiento de la ciudad bonita en los Estados Unidos, un movimiento reformista que buscaba sanear los espacios públicos urbanos para ofrecer un respiro a sus habitantes. Los parques comenzaron a crearse en las ciudades y en ellos, tal y como muestra el cuadro, no solo encontraban los urbanitas aire fresco y entretenimiento, pero también otras clases sociales. Si bien en primer plano se aprecian personas de clase acomodada, como la mujer de la derecha, la pareja detrás suyo y los niños que rodean el surtidor, en segundo plano y sentados en línea se hallan los representantes de la clase obrera,
con sus ropas oscuras y austeras y sus gorras deportivas en vez de elegantes sombreros. El chorro del surtidor se puede leer como expresión del triunfo de este movimiento reformista, que buscaba crear una armonía social mezclando a los seres de los diferentes niveles en la esfera pública. Pero el chorro, a la vez, está rodeado de las personas de clase alta, que parecen acaparar el agua, como diciendo que ellos tienen más derecho a ella que los demás. La pintura pone énfasis en la presencia de niños y adolescentes en esta escena costumbrista. La infancia interpretó un papel clave en este periodo en el que, pasada la guerra civil librada entre 1861 y 65, los adultos sentían que habían perdido la inocencia. En busca de esta inocencia perdida, la sociedad se fijó en la actitud desenfadada y espontánea de los niños e intentó adoptarla. Hay artistas que incluso pintaron con un punto de vista bajo, como si tuviesen la corta estatura de un niño. El trío de niños a la derecha y las muchachas a la izquierda están embelesados con el movimiento del agua y su actitud parece reflejar ese sentimiento de sorpresa y placer ante las maravillas de la naturaleza, como es la fuerza del agua. Continuamos con otra obra también en el diálogo con la guerra y sus legados. Se trata de la pintura de Ben Shahn, en la que 3 hombres tocan 4 instrumentos. El año de ejecución es 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. El artista era judío e inmigrante lituano, que huyó de la violencia antisemita de su país. Los músicos tocan un violín, una guitarra, una armónica y un violonchelo con tono sombrío. El paisaje natural tras ellos, con unos árboles desnudos de hoja, no anuncia buenas noticias. ¿Es su música una expresión de esperanza o de dolor? Muestra de alegría y jovialidad es la música que toca el niño violinista en la obra de Carmen Calvo. La artista utiliza una fotografía antigua como base de su experimento visual, en el que repite personajes para agrandar el grupo original de 2 mujeres y 3 niños en una escena de ocio en un entorno natural. Las caras han sido pintadas, o mejor dicho, borradas, con garabatos de colores alegres y toda la imagen ha sido coloreada, de forma aparentemente torpe, quizá imitando la manera de pintar de los niños. Infancia recrea un recuerdo feliz de la edad de la inocencia. De la infancia feliz pasamos al activismo político plasmado en estas 2 obras. Express, por Robin Rauschenberg, de 1963, y la composición de 1971 por el colectivo de artistas llamado Equipo Crónica. Se podría decir que hemos dado un giro de 180 grados. La inocencia ha desaparecido, aunque no la esperanza en un futuro mejor. En 1963, Rauschenberg creaba esta monumental obra esperanzado por la presidencia de John Kennedy, que éste iniciaba en 1960. La campaña electoral prometía el fin de la segregación racial y protección federal para que todos los ciudadanos pudieran ejercer el derecho de voto. En plena era de los derechos civiles en los Estados Unidos, estas promesas esperanzaron a las jóvenes generaciones que pedían cambios. Se diría que el movimiento que todos los cuerpos expresan en la obra parecen participar del entusiasmo y dinamismo que su candidatura provocó. Incluso el rectángulo rojo superior se podría interpretar en clave de celebración, como la marca de un momento de euforia. Pero quedaba mucho camino por recorrer. Como recordatorio de este hecho, el artista reprodujo en la esquina inferior derecha un cuadro de historia que capturaba la firma de la paz en 1965 entre el líder del bando de la Unión y el del bando confederado. Entre 1865 y los 1963 de Express, la comunidad afroamericana había mejorado sus condiciones sociopolíticas, pero había aún muchos asuntos pendientes de resolver. En abril de 1963, Martin Luther King encabezaba una serie de acciones en Birmingham para desegregar el Estado. Cientos de adultos y niños fueron atacados con bombas de agua por la policía y detenidos por manifestarse de forma no violenta. Express va más allá de la denuncia de las desigualdades raciales en los Estados Unidos, manifestando lo poco que se había avanzado desde el Tratado de Paz de 1865.
También habla de modelos de masculinidad en una sociedad en donde el artista no podía ser abiertamente homosexual. No solo mostraba hombres rudos en la figura de soldados escalando o en la de jinetes cabalgando, sino también hombres delicados danzando ballet clásico. Debajo del acento rojo, su pareja sentimental, el bailarín Steve Paxton, baila siendo sostenido por varias bailarinas en una posición de clara vulnerabilidad. Y para que lo ubiquemos, aquí está Steve Paxton. Más arriba, hacia la derecha, el coreógrafo Merce Cunningham baila solo. Finalmente, a la derecha, un cuerpo femenino desnudo desciende unas escaleras. La imagen conecta con las representaciones de cuerpos en movimiento en el resto de la obra y realiza un guiño al maestro del arte conceptual que Rauschenberg admiraba, Marcel Duchamp. El archiconocido artista francoamericano Duchamp sirvió y sigue sirviendo de inspiración de tantos artistas. En la exposición Armory Show de 1913, celebrada en Nueva York, él causó un escándalo con el cuadro futurista en pantalla de un cuerpo desnudo descendiendo la escalera. Rauschenberg ha humanizado el cuerpo, pero el guiño es obvio. Lo es aún más en la composición del equipo Crónica, quienes plasmaron a modo de pastiche el desnudo bajando una escalera en Madrid. Se trata de una obra que participa de la creación seriada de estampas en las que se usan referencias de la historia del arte para hablar del presente político. En la imagen, el desnudo robotizado de Duchamp viste una banda con la bandera de España. Al recoger la imagen en movimiento del cuerpo, la banda se triplica en forma de zigzag. La escalera pertenece a un suntuoso edificio que representa el poder y que muestra en la bóveda una cruz coronándolo. Con esto, los artistas hacen un comentario sobre la fuerza de la religión y la cultura católica en los asuntos españoles de Estado. De las apuestas políticas de estos artistas, pasamos a las ilustraciones de la modernidad industrial deshabitada, desolada y abstracta. El profesor de la Bauhaus alemana, Joseph Albers, emigró en 1933, bajo el cierre de la escuela, a los Estados Unidos, para convertirse, como Hans Hofmann, en un influyente profesor de arte, promoviendo la abstracción geométrica. Casa Blanca B, realizado entre 1947 y 1954, forma parte de una serie en la que el artista continúa su exploración de los principios del color, en esta ocasión a través de dos focos diferenciados de cuadrados concéntricos en lo que pudiera ser un diseño de la decoración de una casa o de una tienda. Esta obra llama la atención del espectador sobre las singularidades y el funcionamiento de la visión. Siguiendo los preceptos de la Bauhaus alemana, de hacer que el diseño siguiera la función de los objetos, los diseños de Albers experimentaban con la forma y el color para que sus alumnos aprendieran desde la unión del uso y la estética. Charles Schiller le toma el relevo a Albers con su visión de la ciudad industrial, pintada con colores arbitrarios e irreales en su pintura Cañones de 1951. Se trata de una vista de la ciudad de Nueva York, en donde el artista ha convertido las calles neoyorquinas en profundas gargantas por la altura de los rascacielos. Utilizando los efectos técnicos de la fotografía, como las transparencias y las dobles exposiciones, aplana y simplifica los edificios hasta reducirlos a sus cualidades abstractas y convertirlos en meras construcciones impersonales. Con su peculiar estilo precisionista, definido a veces como realismo abstracto, plasma las geometrías básicas de los rascacielos con una pincelada precisa y una paleta apagada. Ahora bien, a este estilo casi matemático se une una iluminación irreal y visionaria que hace de esta pintura una evocación melancólica y atemporal de la ciudad. Tamara Arroyo, con su instalación Eudaimonía de 2021, elabora sobre el tema del progreso humano. Eudaimonía es un término griego comúnmente traducido como felicidad, bienestar o vida buena. También se ha propuesto florecimiento humano o prosperidad como su traducción más precisa. Es un concepto central en la ética y la filosofía política griega clásica, a menudo traducido como sabiduría práctica o ética.
En las obras de Aristóteles, la eudaimonía designa el mayor bienestar humano. Aristóteles ve a la virtud y su práctica como el componente más importante de la eudaimonía, pero también reconoce la importancia de los bienes externos, como la salud, la riqueza y la belleza. Estas ideas encuadran magistralmente la ilustración de estructuras urbanas como símbolo del progreso industrial, representado en esta chimenea de fábrica en el suelo y en las piezas que cuelgan en la pared. El epígrafe El arte del consumo enlaza con la versión del eudaimonismo aristotélico que considera los bienes materiales como algo necesario y virtuoso. La pintura Vidrio ahumado de 1962 por James Rosenquist muestra los elementos clave de la cultura de consumo de la población estadounidense: las industrias automovilísticas y la tabacalera, junto con la publicitaria, que se valía de imágenes de gente sonriente para vender sus productos. En esa misma línea deconstructiva funcionan Alta Tensión Azul de 2006 por Pello Arizu, que coge como base para crear su intervención el anuncio de un coche en la prensa ilustrada. Con el título Dramatize Progress, o Dramatizar el Progreso, Almudena García Macedo presenta unas chapas metálicas de coche mostrando la parte por el todo del símbolo máximo del progreso, el coche. Si bien el coche... veo que no he pasado las imágenes, disculpen. Si bien el coche es el mayor estandarte de esta sociedad de consumo, hay muchos otros objetos de los que nos rodeamos a diario y de los cuales nuestra vida depende. Este es el caso de los productos de cosmética como el jabón y la esponja. En la pintura de 1963, titulada Mujer en el baño, Roy Lichtenstein nos muestra una mirada sarcástica del estilo de vida americano. La bañista representa el ideal de belleza de los años 30, pero pintado en los años 60, cuando los intentos de la sociedad patriarcal por confinar a las mujeres a un rol de amas de casa no se sostenía. Así, esta mujer perfecta, incluso en su momento del baño, se puede ver como una sátira. Clave para entender el agua revuelta y el gesto que estruja la esponja, sea la comercialización de la píldora anticonceptiva en 1960 en los Estados Unidos y la liberación sexual y social que este invento representó para millones de mujeres. El abrigo es también un elemento indispensable para la vida, y con esta serie de estampas tituladas Ropa, Fernando Bellver nos lo desmenuza elemento a elemento para devolverle su importancia. Como si de la ropa de la bañista se tratase, cada elemento ha sido cuidadosamente colocado para su mejor cuidado, como el pantalón colgado o los calcetines planchados. De especial interés es el diálogo que establece la bañista con los guantes, siendo que ella manosea la esponja y a la vez se presenta vulnerable al manoseo del espectador. Las lentes nos hacen fijarnos en su mirada, de ojos asimétricos y algo bizcos, y nos hace pensar en lo que el cuadro de Lichtenstein muestra, la cabeza y las manos de la mujer, y lo que oculta, el resto de su cuerpo, posiblemente desnudo. A la vez, la imagen de la bañista llevando las gafas de la estampa rompe la ilusión de esa belleza perfecta y nos humaniza a la modelo, devolviéndole su condición humana. El poder que tienen las cosas para humanizar se pone de manifiesto bajo el epígrafe del arte como objeto. Frank Stella, representante de la escuela minimalista, practicaría una tendencia hacia la abstracción pintando formas puramente geométricas, como la pintura sin título de 1966 en pantalla, y subrayando la materialidad de sus lienzos. En sus propias palabras, y cito, «Mi pintura se basa en el hecho de que solo existe lo que se puede ver. Es realmente un objeto. Cualquier pintura es un objeto. Y cualquiera que se dedique a esto tiene que enfrentarse al final a la objetualidad de lo que está haciendo. Está haciendo una cosa». La insistencia, pues, de Stella en la objetualidad buscaba distanciar su obra de las tradiciones pictóricas anteriores, creando obras de arte que encontraran y confrontaran a los espectadores en su propio mundo espacial y psicológico, un mundo de seres humanos y cosas con poder de actuación.
Es así como Rosa Brun reinterpreta en 2020 ese minimalismo plano de Stella y crea una obra en 3 dimensiones que avanza hacia el espacio del espectador. Esas 4 secciones de madera pegadas torpemente las unas a las otras juega entre la idea del marco del cuadro y una composición abstracta como la de Stella, formada por elementos geométricos. En la conquista del espacio tridimensional por el objeto artístico, triunfa la pieza de metacrilato que David Magan creó en 2017. La obra combina 6 piezas redondas, la forma geométrica más perfecta, organizadas de a 2 en color amarillo, azul y rojo, los colores primarios e irreductibles. Cuando el espectador se mueve a su alrededor, las partes que la componen modifican entre sí sus colores, resultando en tonalidades naranjas, verdes y moradas, los colores secundarios. La pieza no es tan solo un hito de la geometría y de la teoría del color, sino que es también un objeto que invade el espacio físico del espectador, mostrando que para fisicalidad la suya. Esta corriente artística que busca realzar el papel del objeto en el mundo del arte nos permite explorar la vertiente opuesta, en la que el mundo del arte adquiere su significado de objetos que encapsulan ideas. Es el caso de los bodegones, en los que objetos de consumo se amontonan para expresar la fugacidad de la vida. Stuart Davis versiona en 1921 una cajetilla de tabaco de la marca Sweet Caporal y nos la devuelve convertida en una broma cubista, en la que el cigarrillo no existe y en la que todo el juego tiene lugar entre el diseño gráfico y la tridimensionalidad del envoltorio. Con Joseph Cornell admiramos una obra bidimensional que se ríe de la fisicalidad de una cacatúa, tal y como también lo haría Juan Gris en sus cuadros cubistas. Ejecutada hacia 1953 y 54, el asemblaje consiste en una caja con un pájaro plano que no obstante sobresale del fondo de la caja y que proyecta una sombra negra postiza que el artista ha pintado para mayor efecto. En una obra ya de 1975, Alfredo Alcaín rinde también homenaje a Juan Gris, mostrando una rosa plana pintada en el centro de un óvalo, elevado como si tratase de un centro de una mesa en una composición cubista. Si el bodegón detiene el momento de capturar la vitalidad de animales y plantas, estos bodegones son un recordatorio de que toda obra de arte es artificio y, por tanto, no se molestan en querer recrear la realidad usando sus estrategias ilusionistas. El producto último del arte y del ser humano es el ser humano mismo. Aquí representado con 2 desnudos, el de la izquierda pintado por Tom Wesselmann en 1970 y el de la derecha fotografiado por Tony Catany en 2006. Una mujer desnuda y sin rostro aparece tumbada y rodeada de una disposición típica de un bodegón. Un florero con rosas, una naranja y un retrato fotográfico del artista. La repetición de líneas onduladas hace que la sensualidad del desnudo reverbere en toda la composición y que los labios, el pezón y los pétalos parezcan hechos de la misma sustancia, la del deseo. Igualmente, el cuerpo masculino desnudo, retratado por Catany, aplica una luz suave sobre el torso para jugar a modelar sus formas musculosas. La bandeja de fruta que el modelo porta es una ofrenda al espectador que sugiere el ofrecimiento del mismo cuerpo desnudo una vez aceptada la comida. Esta vulnerabilidad del cuerpo desnudo y la muestra de frutos que sugieren las formas de las secciones genitales, puerta de entrada y salida del cuerpo, nos llevan hacia la interioridad del ser y, por tanto, hacia la conclusión de este recorrido. Partiendo de la máxima exterioridad,
nos hemos iniciado con el animismo en la naturaleza y hemos disfrutado de paisajes naturales y urbanos para ver cómo los humanos se interpelan y se desenvuelven en esos espacios estadounidenses y madrileños, nacionales y locales, como seres naturales, sociales y políticos, hasta aplicar fuerzas y significados a las cosas que nos ayudan y protegen en nuestro día a día de los factores externos y que arropan la fragilidad de nuestro ser, un cuerpo desnudo movido por pensamientos y emociones. Gracias.